¿Cómo estamos? Siempre haciendo ruido nosotros. Qué va. Bueno. Después nos juntamos. Su atención, por favor. Muy buenos días. La Escuela Normal Juan Pascual Pringles les da la bienvenida al ciclo de conversatorio denominado Historia, Educación y Democracia en los 150 años de la dicta. La educación es una herramienta poderosa para la transformación social y el fortalecimiento de la democracia. Por ello, este ciclo formar desde sus inicios. Queremos destacar especialmente su extensa labor pública, sino que ha sido un acto permanente de compromiso. En su actuar hemos visto reflejado lo que nosotros siempre pregonamos, el espíritu crítico, necesario para los tiempos que corren. Ha sido un defensor inclaudicable de la democracia, como el único camino posible para el diálogo y una lealtad constante hacia los intereses de nuestra provincia de San Luis, llevando siempre nuestra voz y nuestras necesidades
del ser sanluicéntrico. Cada espacio donde le ha tocado representar siempre lo ha hecho con la frente en alto, defendiendo los intereses de la provincia y de cada uno de sus ciudadanos. Su presencia hoy en este ciclo de conversatorio es un regalo invaluable para nuestros estudiantes. Escucharlo es para ello una lección de vida, la prueba de que el pensamiento libre y el amor por la tierra propia son los motores más nobles para la vocación de servicio. Gracias por seguir siendo parte de nuestra historia, por su compromiso inquebrantable con las nuevas generaciones. Seguidamente se invita al señor rector a hacer entrega de la resolución que acredita la realización de este ciclo de conversatorios denominado Historia, Educación y Democracia, y se va a invitar también al doctor a recibir la misma, acompañado por un presente y un pin institucional. Ya lo invitamos al doctor que pueda tomar lugar. El compañero mío se llama Luis Roberto Aunó. Invitamos al doctor que pueda tomar ubicación. Me siento, que se llama Jorge Palpito. Promoción de la Escuela Normal 1965. Si me refiero a las Olimpiadas, al mundo del deporte, precursor, jugaba al básquet en la Escuela de Dibujo Técnico. Yo también iba a la Escuela de Dibujo Técnico cuando éramos compañeros. El coro de la Escuela Normal. Gracias por invitarme a la Escuela Normal Profesor Trillo. Que adoro. Así es, hoy la Escuela Normal tiene el gusto de presentar al segundo conversatorio denominado Convulsiones de la década del 60 y la escuela, a cargo del doctor Alberto Rodríguez Sá. Para aquellos más jóvenes, el doctor es egresado de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, se egresó en el año 1968. Durante su etapa juvenil en la escuela fue jugador de ajedrez muy destacado en su época. Ejerció la docencia como profesor de la escuela. También en el ámbito profesional es abogado, escritor e historiador. En la función pública ocupó espacios destacados como senador nacional y gobernador de la provincia de San Luis. Pero lo más importante para nosotros como institución es el sentirnos con orgullo por su destacada trayectoria, carrera, también por ser, sobre todo, normalista. Lo recibimos nuevamente con un fuerte aplauso. Escuchar la charla. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Esto es un conversatorio. Me parece una modalidad extraordinaria, que es distinta a las modalidades académicas. Las modalidades académicas, como son las conferencias, los simposios, todas las modalidades que tiene, requieren que uno hable con una precisión aproximadamente a lo que sería científico.
o científico. Y planteé alguna hipótesis o teoría y bueno, trate de sostenerla. El conversatorio no, el conversatorio es, bueno, conversamos. Y lo que conversa uno es subjetivo. Para hablar de lo subjetivo, bueno, ya lo han aclarado, pero lo aclaro, soy Alberto Rodríguez Sá, soy presidente del Partido Justicialista de Sangre, maestro normal superior, así era el título que nos dio, el que lo tengo guardado, el diploma, y dice Universidad Nacional de Punce. Y bachiller, que todavía no termino. Maestro normal superior y bachiller. Y en este mismo edificio estudié en una escuela que la universidad se la prestaba, la escuela normal se la prestaba a la provincia, en una escuela provincial que era la Escuela de Dibujo Técnico, donde el director era el profesor Amado Negro, que era también maestro en la escuela. Así que, bueno, ahí recibí el título de dibujante técnico y después cuando terminé de dibujo técnico se prolongó la escuela, abrió 2 cursos más y me recibí de maestro de dibujo. Esto es muy bueno porque ahí aprendí, me permitió trabajar en Buenos Aires cuando estudiaba. Yo soy abogado, estudié en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en algún momento me dedico muy poco a la abogacía, alguna consulta o nada, no ejerzo la profesión activamente. Y alguna vez pensé esto de cuando llegaba a las aduanas decir abogado. Yo no me sentía ya abogado, me siento cada vez menos. Entonces yo me dedico a la pintura, soy pintor, a la escultura, también a la arquitectura, que ejerzo de forma ilegal, porque no soy arquitecto. Todo eso con mucho... Porque no, al alumno hay que decirle, yo soy peronista, yo soy radical, no tiene nada de malo, yo soy libertario, no, yo soy peronista. Uno lo dice, entonces cuando uno habla de un tema de la historia, sabe que lo está diciendo con una carga subjetiva de su ideología. Entonces al alumno hay que decirle. Y si uno no le dice,
esa era la década, fue los 60. Uno toma cualquier década y la puede calificar. La década del 40, la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima, la década del 10 al 20, la década en que se hundió el Titanic. El hundimiento del Titanic, ¿por qué marca una década? Es también la década de la Revolución Rusa, la primera revolución social, la Revolución Mexicana, revolución social también, Pancho Villa, Zapata, Huerta, Madero, todo eso que lo estudió usted. Cada década tiene calificativos. De gran progreso, enorme progreso. La Marina Mercante, cuando se produce acá el festejo del centenario, el presidente Figueroa Alcorta, había muerto Quintana, el presidente constitucional había muerto, asume el vicepresidente Quintana, y los mayores festejos eran porque nosotros habíamos alcanzado la Marina Mercante. Era una época con grandes problemas sociales y con grandes progresos. El hundimiento del Titanic, por ejemplo, que se produce en el 1912, es como de Platón cuando van subiendo al monte del Olimpo y se decir, estamos llegando a una época en que estamos alcanzando a Dios, así nos creíamos, y el hundimiento del Titán marca no es así el progreso o lo que fue. Bueno, cada década va marcando. La década del 60 tiene estos calificativos: convulsionada, violenta, agitada, inestable, fuerte. Del 60. Miren, la década del 60 estaba marcada por la Guerra Fría. La Guerra Fría se produce después de la Segunda Guerra Mundial. La alianza que lo derrota a los alemanes, a Reich, eran Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Se produce la guerra, la derrota de Hitler, y la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica que mata miles, centenares de miles de japoneses. Terrible. Bueno, los yanquis tienen la bomba atómica, los rusos la fabrican rápidamente, y los vencedores se dividen en dos grupos, y dividen la humanidad en dos bloques, que dividen Europa por lo que se conoce la cortina de hierro, y que se construye un muro que divide Europa, el muro de Berlín. Berlín, una ciudad alemana, capital de Alemania, la dividen con un muro, una parte de Norteamérica y otra parte de los rusos. Y los rusos y los norteamericanos empiezan a buscar el poderío bélico y empieza la Guerra Fría. Que la Guerra Fría era una forma de no llegar a la Tercera Guerra Mundial, que iba o será, o se dice, que va a ser devastar la humanidad, porque bueno, significa las bombas nucleares, las bombas atómicas, estas bombas que destruyen todo. Esta Guerra Fría significaba que en Occidente nada que fuera ruso o que tuviera influencia marxista, comunista o lo que fuere, era aceptable. No solo que no era aceptable, sino que era condenable. Y después, en la década del 60, se va a dictar, los norteamericanos dictan la doctrina de la seguridad nacional que se pone en el país en el año 66, con
dictadura de Onganía. Esto era la Guerra Fría. También marca Vietnam, porque las guerras se hacían regionales. Los rusos y norteamericanos hacían guerras regionales. Y Vietnam, que divide a la juventud del mundo, que era una atrocidad que Estados Unidos participara en una guerra en un país lejano, que no tenía nada que ver, favoreciendo o queriendo invadir o quedarse o adueñarse de Vietnam. Vietnam. Otro hecho en la década del 60 que nos marcaba todo eran los derechos civiles en Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles, la lucha del reconocimiento de los derechos de los llamados afro-norteamericanos. Negros contra blancos. Hoy no aceptan esa palabra, no se acepta, la palabra correcta sería afroamericano, o como quieran designarse esta maravillosa etnia. Que pueden verlo ustedes en la película El Mississippi en llamas. Y esa situación la afrontó, la llevaba el presidente Kennedy, y después la siguió el vicepresidente que asume después de Kennedy, Johnson, claro, Johnson. Lyndon Johnson. Él es el que firma las libertades después y como va en el plácito de la humanidad. Kennedy es el presidente de la década del 60 norteamericano. En Argentina cayó con cierta simpatía porque era católico. Y nosotros, en la década del 60, la cultura, éramos más del 90% de la sociedad argentina es católica cultural. Aún hoy capaz que sea un número parecido, católico cultural. Entonces que hubiera un presidente católico y que fue impugnado por ser católico. Porque le preguntaba a la oposición, escúcheme, candidato Kennedy, si el Papa del Vaticano da una visión, ¿usted podría tener una visión distinta que favorezca a Norteamérica? Y decía que por supuesto, pero esa impugnación de una especie de liderazgo del Papa sobre los católicos lo hacía que fuera mirado como una posibilidad de impugnar. De alguna manera vieron con simpatía cuando él llega. También fue de la década del 60 un fenómeno que condicionaba a la Argentina y Latinoamérica, que fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, que ustedes lo pueden ver, los momentos que empieza la Revolución Cubana, o el día de que triunfa Fidel Castro, baja de Sierra Maestra, en la película El Padrino 2, cuando Michael Corleone va a Cuba, no me acuerdo el nombre del mafioso que van juntos, y ven la caída de Batista y con mano de hierro y favorecía todos los negocios de los casinos y el juego de los norteamericanos. Y esto generaba, bueno, que era un personaje, un dictador, un tirano poco simpático y desagradable. Entonces cuando triunfan la guerrilla después de 5 o 6 años de estar en Sierra Maestra y toman La Habana,
El mundo aplaudió esto. El mundo. Todos. E inclusive los norteamericanos, inclusive las principales revistas era portada de las principales revistas en Estados Unidos. Poco después, los norteamericanos no ayudan lo suficiente a Cuba, o no se sienten ayudados, o quieren seguir con la hegemonía sobre Cuba. El intento de invasión a Cuba por parte del gobierno de Kennedy. El intento de invasión se llama Bahía de los Cochinos. Repele Bahía de los Cochinos Fidel Castro, y con la gran suerte para Fidel Castro, que tenía programada una conferencia en la Universidad de la Sorbona en París, día después. Entonces, cuando llega a París, después de repeler la Bahía de los Cochinos y ganar a los norteamericanos en la invasión, en la Sorbona, en los intelectuales franceses, los intelectuales europeos, cuando llega Fidel, es una tremendo mundo, la revolución cubana. Ahí comienza Fidel, después de esto, el gran prestigio, comienza a acercarse a Rusia, y el primer ministro Khrushchev comienza a alentar esto, y se vuelca la revolución cubana a ser del eje marxista. El mundo, dividido por la Guerra Fría, el comunismo y marxismo, hacen nacer los sistemas de defensa que hoy los conocemos y los miramos. La OTAN, Organización del Atlántico Norte, que era el sistema defensivo guiado por los norteamericanos en todo Occidente, y acaba de aparecer algo extraño que a nosotros nos va a condicionar. En Cuba no. Y los rusos hacen el Pacto de Varsovia, que es lo mismo, pero de la Europa Varsovia, todo esto que nace y que es la Guerra Fría y que son el sistema defensivo y la bomba atómica, que todos hablamos de eso y lo tenemos en la cabeza, son los condicionamientos de la Guerra Fría. Ahí vienen unos días calientes de la Guerra Fría que ponen la humanidad temblando. Se miraban, contaban por minutos lo que estaba pasando, que es la guerra de los misiles, o cuando después de la Bahía de los Cochinos y todo esto que estoy contando, Fidel se vuelca sobre la Unión Soviética, y la Unión Soviética comienza a armar misiles en Cuba frente situación de desprestigio por haber permitido que Cuba se les fuera de su ámbito, y segundo, por haber fracasado en la Bahía de los Cochinos. El presidente Kennedy empieza a pedir a los rusos que no armen los misiles, que no lleguen los barcos que traían para armar los misiles en Cuba. Y se ponen hora y día. Si tal día, tal hora, pasas tal, empieza la guerra nuclear mundial, atómica, y el desastre. Y la humanidad empieza a contar, mirar el reloj, los norteamericanos entran en pánico, comienzan a hacer los túneles o las guaridas para anti-nuclear o de defensa nuclear. Bueno, y estamos la humanidad en pánico, principio de la década. Y más o menos en los años 62, algo así fue la guerra. Separan los misiles y empiezan los acuerdos misilísticos, los acuerdos nucleares. Esto hay que tenerlo en cuenta por lo que pasa en la guerra Rusia-Ucrania. Miren, el principal acuerdo que se pone es: no me podés poner un misil a una distancia que se convierta, si cae sobre mí, se convierte en sorpresivo.
El misil tiene que estar a una distancia que yo me dé cuenta cuando vos me lo largaste y me des tiempo a que yo te mande otro. Ese tiempo son todos los acuerdos misilísticos que hay. Cuando Ucrania desafía a Rusia, que a Rusia se le dice el oso, desafía con ponerle los misiles de la OTAN frente a Rusia, ahí es donde empiezan los conflictos y se arma esta guerra que uno todavía no sabe por qué. Es por eso, si se hace ese acuerdo se acaba el tema. Por eso bueno, me estoy yendo, vuelvo para atrás. La otra expresión de la década del 60 en el mundo era la carrera espacial, donde los rusos y los norteamericanos se salían de la Guerra Fría y cada cual quería mostrar su poderío. El poderío de cada uno era limitarlo al otro y lograr alianzas de, bueno, yo soy más poderoso que vos. Y esto es la carrera espacial. La carrera espacial en los años 60, al principio de los 60, la iban ganando los rusos por espanto, por goleada, diríamos en términos. Una perra, un perro. La perra se llamaba Laika. La Laika. El mundo sabía. Y el primer astronauta que pusieron en el espacio ruso se llamaba Yuri Gagarin. Que como anécdota se cuenta que Yuri Gagarin, cuando vuelve, era chiquitito, un oficial de piloto, pero muy chiquitito y flaquito y muy pintón, pero debe haber medido, no sé, 1,60 m, 1,58 m, chiquitito. Porque era el único que entraba en la nave espacial. Bueno, y se cae, cuando vuelve la nave, retorna, de las 2 vueltas, 3 vueltas que dio al planeta Tierra, cae en la Siberia o en el campo ruso. Y una campesina ve caer eso y lo ve salir a Yuri Gagarin. Y dice que le preguntó algo así: ¿soy de otro planeta? No, soy Gagarin, le explicó que, y la rusa, bueno, lo recibió. Se convirtió en un héroe. En la Rusia, decía Gagarin, era héroe nacional. Tremendo. Entonces los norteamericanos ahí entran como en pánico, y está el famoso discurso cuando asume Kennedy en el 60, en enero del 60, asume, y él había pedido a un economista, que era el famoso de la época, Samuelson, que le diera un plan de obras públicas para reconstruir o continuar el gobierno en los Estados Unidos, que lo marcara por su época. Bueno, después de discutir, Samuelson decide que no va a ser ese el camino, y dice su famoso discurso que dice que los norteamericanos van a llegar a la Luna antes del fin de la década. Y bueno, el hecho se produce en el año 69, creo que en junio del 69, donde llega los astronautas un gran paso para la humanidad, bueno, que es cuestionado, sobre todo en esta época, o quizás, bueno, en algún momento se empezó a cuestionar si había llegado o no, que habían hecho fotos, que habían hecho un estudio con Stanley Kubrick y todo eso, que bueno, nadie en esa época negaba que habían llegado, y los rusos no dijeron nunca que no hubiera llegado a lo que fuera. O sea que vamos a sostener la teoría oficial, o salimos de la conspiración. Bueno, llegaron a la Luna. En la cultura, la década del 60 tiene una explosión enorme. Y acá llego a la Argentina. En la Argentina, la década del 60 tenía todas estas influencias, llamémosle globales, de una comunicación global. Todas estas influencias estaban sobre nosotros, y sobre todo la presencia de los norteamericanos con la doctrina de seguridad nacional. Era una época que no hubo un día de democracia real, ni un día.
Yo viví la década de 60 en esta escuela sin un solo día de democracia real. El peronismo estaba proscripto. El peronismo era el gran problema de los gobiernos antiperonistas. Absolutamente proscripto. Entonces el presidente Ilia, Frondizi, llegó con la proscripción del peronismo, lo sacaron del gobierno de los militares y asumió la vicepresidencia Guido. Quedó célebre la frase de Frondizi cuando lo llevaban a los militares, que lo llevaron a la isla Martín García preso, que dijo: no renuncio ni renunciaré. Bueno, pues tampoco fue más presidente. Apareció Guido. Después Guido tuvieron que llamar elecciones. En el 63 se produce la elección y triunfa con el 23%, muy pocos puntos, con el peronismo proscripto, Ilia, el radicalismo Ilia, que es un gobierno muy débil y muy condicionado. Cada tanto había un intento de golpe de Estado y era más importante que el discurso del presidente, lo que se decía el 29 de mayo, cuando hablaban el día del ejército, que hablaba el general más importante, qué es lo que iba a decir, qué insinuaba y la interpretación de lo que decía. Y un solo día de democracia. Después tuvo el presidente de Hungría y en el submundo el peronismo proscripto. Estaba prohibido nombrar la palabra Perón. Acá lo estoy nombrando por primera vez, me escuchan normal. Perón. Está prohibido. Palabra justicialismo, justicialista, tres banderas, el auto, había un auto llamado justicialista, ¿no? Los símbolos, Eva Perón, no se podía. No se podía. Bueno, en esta época aparece un fenómeno mundial y un fenómeno nacional en la música. El fenómeno nacional es Cosquín. Cosquín, que empieza en los 60. Y toda la década de 60, enero era Cosquín. Y que todo folclore. Despertó en el mundo de los chicos, la juventud, todos seguíamos a Cosquín y los grandes intérpretes, los chachaleros, los fronterizos, los cantores del alba, los tucutucu, Hernán Figueroa Reyes, Atahualpa Yupanqui, bueno, todos los viejos, Cafrune, Mercedes Sosa, mira, todos Cosquín, todos nos reuníamos y siempre una guitarra y Cosquín. Y en el mundo aparecen en Cosquín también letras sociales. Yupanqui, el arriero, que hoy todavía lo canta el mundo del rock. Bueno, y en el mundo aparecen los Beatles. Los Beatles eran incuestionables. Toda la juventud abrazaba. El antecedente era Elvis Presley, era Chuck Berry, Elvis Presley. Bueno, se llamaba, no me acuerdo, los planetas ellos, bueno. No, acá no, todavía no llegamos a eso. No, estamos hablando del rock and roll. El rock and roll triunfa. El rock and roll triunfa porque es el chico, el adolescente, el joven, que sale de la custodia de los padres y le permite llegar a la guitarra. La guitarra. La guitarra es lo que los chicos, los padres no les gustaba la guitarra. Anda a estudiar piano. Piano sí, guitarra no. Guitarra es alcohol, guitarra puede ser droga en Estados Unidos, guitarra puede ser sin control, guitarra puede ser, sin vigilancia. El piano no. El piano está en un lugar, no te lo puedes llevar, ¿no? Sabemos que está acá y tocas acá. Bueno, los Beatles entran, por ejemplo, Elvis Presley, él se hizo cantor casi reconocido cuando iba a la iglesia, porque era el lugar donde tenía libertad, porque
pastor o lo que fuere lo dejaba en un lugar y él estaba. Entonces se juntaban los chicos, guitarra, la llevo, la traigo, vamos para allá. Bueno, los Beatles se fueron un fenómeno. En esa época era un gran, el 60, cuando llegamos al 60, con la Guerra Fría, los controles, era también en la familia, también en la escuela, también en los padres. Y los Beatles traen el pelo largo. Y el pelo largo estaba prohibido. No se puede andar con el pelo largo. Andar a pelo, cortártelo más corto. El pelo largo, la rebelión de los jóvenes. La rebelión de los jóvenes contra el autoritarismo de los padres de la escuela. Si usted ve la primera película de los Beatles, Anochecer un día agitado, llega, van a ver que aparecen los Beatles en una gira y aparece un tío de los Beatles. Ese tío es la generación que el tío era piola, bueno, simpático, permisivo, pero estaba en contraste permanente con la generación de los padres. Ustedes veían que se podía ablandar a los más viejos y hacer que nos aceptaran el pelo corto, la libertad y la paz que pregonaban los Beatles frente a la guerra de Vietnam y todo lo que estaba pasando en un mundo así. Los Beatles se daban el lujo de viajar a la India, de viajar a cualquier lado, y aparecieron los grandes conciertos en la década de 60. Aparecen los grandes conciertos, que nosotros empezamos a ver. Los Beatles, porque los Beatles al principio cantaban en un teatro para 2.000, 2.500 personas. Cuando fueron a Estados Unidos no los quería recibir porque eran ingleses, no eran nacionales. Pero los jóvenes, se volcaron sobre los Beatles y tuvo que hacerse en grandes estadios y fue un fenómeno de los grandes conciertos, la movilización de masas juveniles. Después va a dar el famoso Woodstock, creo que se llama el concierto, donde van los jóvenes libres y hacen lo que quieran. Bueno, los Beatles. En el tema cultural aparece un fenómeno, dos fenómenos que tienen que ver con la mujer. Aparecen las píldoras anticonceptivas que van a empezar a abrir el tema de más libertad y menos control sobre la actividad sexual. Y la bikini. La malla bikini, se usaba malla enteriza. La bikini fue una explosión. ¿Qué es esto? La bikini. Y la bikini tuvo gran aceptación y movió el mundo de la cultura a principios de los 60. La mujer en no sé cómo se llama, cantón, algo así, que se llama bikini, una islita, digamos. En esa islita, las Islas Marshall, los yanquis hacían explosiones nucleares, explosiones atómicas, hacían pruebas. Y en la bikini sacaron a la población, hicieron una prueba y terminaron con todo lo que era vida en la isla. Y quedaron la contaminación que se expandió más allá de la isla y que generó muchísimas enfermedades y muertes en esa prueba, que fue la más importante porque llevaron al periodismo y llevaron a los congresistas y a todo el mundo a ver la bomba atómica de los yanquis, que más o menos fue en los 50 y pico. Y quedó bikini como la bomba. Cuando salió esta malla, le pusieron bikini porque era una bomba lo que estaban tirando en la humanidad y en el mundo y en la cultura y en la mujer. En paralelo había aparecido también la pastilla que generó una encíclica del Papa, que se llama Humane Vitae, debe haber sido el Papa, el primer Papa de la década fue Juan XXIII, después Pablo VI, y después Juan Pablo I, Juan Pablo II, y los que vienen en posterioridad. La década esa fue la década del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II venía a ser un concilio que llama la Iglesia, porque el Vaticano I
siempre fue cuestionado por muy rígido y por tener una serie de dogmas de mucha exigencia y mucho autoritarismo frente a los demás, al otro, a las otras religiones. El Vaticano II fue como soltar un poco, que no era lo deseado en ese momento, lo que terminó siendo, que fue un poco más libre, pero no tanto, no tanto. Entonces, en la década del 60, con todos estos controles, con todo esto que tenía de difícil, tenía a su vez resoluciones o avances a lo que va a ir sucediendo después en el mundo. Me está faltando, en la década del 60 fue la época que apareció también James Bond, la serie, la primera, el satánico Doctor No, que causó en la juventud, en los hombres sobre todo, todos querían ser James Bond. Antes querían ser Gardel, después James Bond. El cine, las grandes producciones del cine, el cine italiano, la Sofía Loren y Marcello Mastroianni, el cine francés, Brigitte Bardot, la que usaba bikini Brigitte Bardot, bueno, todos la miraban. San Luis, la década de 60, la escuela normal, nos vamos acercando. San Luis tenía la mitad de población de hoy. Eran las 4 avenidas y casi nada más. Saquen todos los barrios, menos dejen el barrio Nacional y el barrio Sosa Loyola y el barrio Nacional. Solo esos 2 barrios que venían de la década del 50, saquen todo eso, dejen las 4 avenidas, eso era San Luis. San Luis. Escuelas secundarias, estaba la escuela normal, la escuela normal de mujeres, esta escuela normal con Pascual Pringles, la escuela normal de mujeres, la Aleluya, el colegio San Luis Gonzaga, la escuela industrial y secundaria. Después a la noche había 2 escuelas secundarias que recuerdo. Una, la escuela de dibujo técnico, que funcionaba acá en este mismo lugar, aunque era provincial, y la escuela de comercio Juan Esteban Pedernera, que funcionaba abajo, con el maestro Barroso director. Colegio Nacional. Bueno, nosotros, lo de la escuela normal, era escuela normal de varones. En primero inferior, en la escuela primaria funcionaba abajo, sobre la calle Mitre, donde está el mástil. Ahí salíamos todos los chicos a jugar en la primaria. La primaria usábamos guardapolo. El guardapolo que usaban, llamarle vos, los hijos de maestras o docentes, usamos un guardapolvo tableado, los varones, que nos sentíamos tan mal, era tan feo, y supuestamente era carísimo, y las madres, pobre madre, tenían que planchar ese guardapolvo con no sé cuántas tablas, tableadas, le ponían almidón, y eran durísimos. Nosotros queríamos jugar fútbol con eso y era terrible. Y algunos chicos humildes venían con un guardapolvo sin tabla, casi transparente. ¡Qué lindo guardapolvo es! ¡Qué envidia! ¡Qué celo! Bueno, usamos un guardapolvo. Cuando llegábamos a la escuela, teníamos que mostrar las manos. Las manos. No tenía que tener las uñas ni largas, ni nada que fuera una mugrecita o algo negro, o de limpita las uñas. No fueras a tu casa, a mi casa con una, porque si te sacaban de la fila, y te mandaban una nota de aseo. Llegar con una nota de aseo a la casa era lo peor que se podía pasar. No tenía que pasar nunca.
Creo que a mí me pasó una vez y no sé lo que me pasó. No recuerdo los días de posterior. El aseo. Bueno, la nota de aseo. Y en la libreta decía aseo. Y tenía que venir con un muy bueno. Una sanción. Y si llegaba así regular, no creo que se avergonzaban los padres de una manera que... Yo pienso ahora que no había derecho a réplica, porque si uno, por ejemplo, trabajaba en la tierra con una planta, es imposible limpiarse la uña, por más que uses lo que quieras, te va a quedar un negrito por ahí. Y no había esa impugnación. Bueno, tuve que plantar no sé, una rosa, una flor, no había nada. Chao. Así. Eso era muy difícil. El guardapolvo era. Los demás, teníamos unas maestras excepcionales, divinas, buenísimas, grandes maestras. Y destaco el 6º grado, le voy a destacar a una maestra. Me acuerdo, maestra mía que fue la señorita Radi, primero inferior, Filunga Ojeda, Filomena Ojeda, Filunga le decían, una tía